Buenos días, mis amores. Bienvenidos una vez más a la clase de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a ver el tema de organizadores gráficos. Nosotros en distintos temas hemos realizado mapas conceptuales, esquemas, mapas mentales, ¿verdad? Entonces, ahorita se nos va a hacer muy fácil conocer los organizadores gráficos porque nosotros ya los hemos trabajado. Entonces, vamos a ver lo primero, ¿qué son los esquemas? Veamos acá. Cuando se necesita estudiar para un examen o presentar un trabajo de investigación, un esquema puede ayudar a organizar y visualizar rápidamente los datos más importantes. Primero, al leer el texto se piensa en el tema que se quiere desarrollar y se localizan las ideas principales. De cada párrafo, las ideas principales secundarias y pueden subrayarse con diferentes colores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un tema, ¿verdad? Voy a localizar primero el tema, ¿verdad? Por ejemplo, que sea, vamos a buscar acá un tema em, o un tema que vimos en ciencias sociales, ¿verdad? Por ejemplo, la cosmovisión de los pueblos mayas. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces acá veamos en los subtemas, ¿verdad? Por ejemplo, maya, xinca, garífuna y mestizos. Entonces, esos son los subtemas, ¿verdad? Y luego vamos a ver las palabras claves de los xincas, ¿verdad? La cosmovisión de ellos era respetar la naturaleza. Entonces, se coloca, ¿verdad? En los mayas, el cultivo y las ceremonias que realizaban, los garífunas, ¿verdad? Los bailes que ellos realizaban, entonces son palabras, ¿verdad? Entonces ya se va estructurando en un esquema, ¿verdad? Como lo hemos realizado con los distintos temas. Entonces aquí dice, luego a partir de las palabras claves encontradas, se realiza un esquema del texto. Tomándolo como base, se escribe con las propias palabras las ideas principales de los párrafos. Es importante evitar la copia y la transcripción literal de la información en los esquemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a escribirlo, ¿verdad? Vamos a escribir con nuestras palabras, entonces no necesariamente tenemos que escribir el gran texto, sino que con nuestras palabras redactamos, escribimos, ¿verdad? Y ya no lo copiamos literal, ¿verdad? Para poder comprender, porque un esquema es para que nos ayude a estudiar lo que nosotros queremos saber de un tema, ¿verdad? Entonces está el tema, las palabras claves y de qué quiere decir cada palabra clave, ¿verdad? Entonces ahí con nuestras palabras ya lo colocamos. Veamos acá el ejemplo. Aquí dice los colores. Es una sensación que percibimos a través de los ojos. Por medio de los colores se pueden evocar emociones, temperaturas y atmósferas, ¿verdad? Nosotros ya conocimos también los colores en expresión artística, entonces también ya sabemos, ¿verdad? De esta manera podemos leer e interpretar los colores y relacionarlos con las sensaciones y sentimientos. Acá dice colores según su composición, ¿verdad? Entonces aquí ese es el esquema de los colores. Entonces aquí tenemos el título, ¿verdad? Los colores y su composición, los subtítulos, los colores primarios, secundarios y terciarios. No están compuestos por otro color, son el amarillo y el rojo, los primarios, ¿verdad? Entonces es una información breve de qué es cada uno. Entonces así es como yo les dije, ¿verdad? Que la cosmovisión de los pueblos mayas, maya, xinca y garífuna. Entonces aquí en estos cuadritos se escribe lo que yo ya les indiqué. Entonces eso se realiza en un esquema, ¿verdad? Es como un resumen de todo pero con nuestras palabras para nosotros identificar cuáles son los temas que se trataron, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve un esquema. Ahora vamos con un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un esquema que representa la información más importante de un texto. Realizar un cuadro sinóptico es muy útil, pues puede permitir repasar fácilmente un tema. Para hacer un cuadro sinóptico hay que empezar por leer el texto, por ejemplo, la fotografía, ¿verdad? Entonces aquí nos dan el tema de la fotografía, de qué es, si es un arte, es una técnica, ¿verdad? Entonces aquí dice, la fotografía es el arte o la técnica de pintar con luz. Cuando tomamos una foto, la luz entra por el lente de la cámara y es capturada por una película o material sensible en el que se pinta la escena fotográfica, ¿verdad? Entonces acá tenemos los distintos planos fotográficos. El primer plano muestra solamente la cara y a veces el cuello. El plano medio puede mostrar el torso de los hombros y la cara. Y el plano general muestra la persona entera y el paisaje, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tres, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico se distingue porque se hace
con llaves. Entonces acá tenemos el tema principal, la fotografía. Entonces acá tenemos ese, ¿verdad? Pero como queremos saber los planos, ¿verdad? Entonces acá el tema va a ser los planos fotográficos. Veamos acá, entonces luego abrimos llave y tenemos un primer plano, un segundo y un tercero. Entonces abrimos otra llave en el una llavecita en primer plano y escribimos de qué se trata el primer plano, ¿verdad? Que nos indica que solo el rostro captura, ¿verdad? En segundo plano, pues ya el torso, los codos, ¿verdad? El rostro. Y en el tercer plano ya es todo y el paisaje. Entonces, si vieron, yo ya les resumí lo que es los planos de la fotografía. Entonces, así se realiza un cuadro sinóptico, ¿verdad? Es un pequeño resumen de cada uno de lo que, del tema que se vio. Entonces, luego el último es un mapa de conceptos, que ese es el que más hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, veamos acá, así como los mapas geográficos posibilitan la orientación para ir de un punto a otro, a un lugar, los mapas de conceptos son una herramienta muy útil para comprender mejor lo que se lee, relacionar los temas y subtemas de una lectura, organizar la mente y aprender con mayor facilidad. Entonces, para hacer un mapa de conceptos se siguen estos pasos. Escribir una lista de conceptos relacionados con el tema, ubicar las ideas principales, identificar qué conceptos se relacionan con cada idea y seleccionar las palabras de unión. Entonces, acá, veamos aquí el mapa de conceptos. Son los volcanes. Y veamos aquí, los volcanes son los primeros, ¿verdad? Son los conceptos. Luego tienen cámara magmática, chimenea y cráter. Los volcanes son montañas formadas por grietas, ¿verdad? Entonces, los conceptos, ¿verdad? Solo los conceptos. Entonces, aquí son montañas, cámara, grietas, cráter y chimenea. Si nos damos cuenta, son solo palabras que nos dan lo que es, ¿verdad? Entonces, aquí también se puede escribir acá los conceptos. Por ejemplo, la cámara magmática se hace otra flechita y se escribe qué es. El cráter se escribe qué es, ¿verdad? Entonces, así también se puede realizar un mapa de conceptos. Entonces, acá. Entonces, vamos a realizar la página 225 con lo que nos pide acá, ¿verdad? Que realicemos un organizador gráfico que desees para representar la información del texto. Pueden utilizar el esquema, el cuadro sinóptico o el mapa de conceptos. Ahí está el tema, son los juguetes tradicionales, no pasan de moda. Entonces, ustedes me van a representar aquí un organizador gráfico y lo van a representar en la clase. Entonces, van a realizar esto y quiero que tengan hojitas, las del cartapacio, porque vamos a realizar los distintos ejemplos del map de los organizadores gráficos, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden preguntar y con mucho gusto la resuelvo. Entonces, que tengan un lindo día, mis amores, y que Dios los bendiga.